¿Sabías que algunas de las construcciones más impresionantes de la historia se encuentran en la Biblia? Algunas de ellas fueron edificadas con riquezas inimaginables, otras se desplomaron de maneras misteriosas y existen incluso aquellas que la ciencia intenta explicar, pero no logra hacerlo. En este video descubrirás las 5 mayores construcciones bíblicas y los secretos que guardan, y la última de ellas te dejará sin palabras. ¿Estás listo para embarcarte en este viaje de fe, historia y arqueología? Pues comencemos. ¿Alguna vez has pensado en cómo sería construir un barco gigantesco sin la tecnología moderna? Sin grúas, sin sierras eléctricas, solo con madera, manos callosas y mucha fe. Eso fue precisamente lo que hizo Noé. Hoy nos sumergiremos en este misterio fascinante que ha perdurado a través de los siglos y sigue asombrando a científicos, arqueólogos y personas de fe. Según la Biblia, en una época de gran corrupción en la tierra, Dios eligió a un hombre para llevar a cabo una misión que parecía imposible: construir un refugio colosal para salvar a su familia y a representantes de cada especie animal de un diluvio global. Ahora imagina la escena. Noé recibe esta orden divina y comienza a cortar madera, a hacer los encuadres y crear los compartimentos. El trabajo fue agotador, enfrentando décadas de burlas, calor extremo y la gran responsabilidad de preservar la creación de Dios. La arca no era un simple barco. Sus dimensiones eran enormes, con aproximadamente 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de altura. Para que te hagas una idea, era casi del tamaño de un barco de carga moderno. Y todo esto fue construido con madera de ciprés, recubierta con brea para resistir las aguas. Ahora piensa por un momento, ¿cómo logró Noé llevar a cabo esta hazaña sin herramientas avanzadas? ¿Cómo organizó a los animales dentro de la arca? Y, lo más intrigante, ¿realmente ocurrió un diluvio capaz de cubrir montañas? ¿Es solo un mito o hay pruebas de que algo realmente sucedió? Geólogos e historiadores han encontrado indicios de una inundación masiva en la región de Mesopotamia. Estudios sugieren que hace miles de años un evento catastrófico pudo haber sumergido vastas áreas, dando origen a la tradición del diluvio global que perdura en muchas culturas del mundo. Pero lo que realmente llama la atención son los supuestos descubrimientos de la propia arca. En 1959, un piloto turco sobrevolaba el monte Ararat cuando observó una formación que parecía el casco de un barco. Desde ese momento, varias expediciones han intentado confirmar si los restos de la embarcación de Noé se encuentran en ese lugar. Algunas de estas misiones han encontrado fragmentos de madera petrificada, así como estructuras geológicas que coinciden con la forma de un barco de gran tamaño. Pero, ¿es realmente la arca de Noé? La ciencia aún discute esta cuestión, mientras que la fe permanece inquebrantable. Imagínate, frente a una ciudad protegida por enormes murallas tan gruesas que podrían resistir cualquier ataque. Ahora, piensa en lo imposible. Esas murallas caen no por el poder de máquinas de guerra, sino solo por el sonido de trompetas y los gritos de fe. Esta es la historia de Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo y escenario de uno de los eventos más impactantes de la Biblia. Pero, ¿realmente ocurrió esto? ¿Qué tiene que decir la ciencia sobre la caída tan increíble de las murallas? La Biblia describe Jericó como una ciudad fortificada con muros que parecían infranqueables para los israelitas, que acababan de salir del desierto tras 40 años de peregrinación. Conquistar Jericó era un desafío monumental, pero Dios tenía un plan. Ordenó que el ejército de Israel marchara alrededor de la ciudad durante 6 días, una vez al día, en silencio. En el 7º día deberían dar 7 vueltas, tocar sus trompetas y gritar:
Y entonces algo asombroso sucedió. Las murallas cayeron por completo. Ahora haz una pausa y piensa, ¿es esto posible? ¿Cómo podría una simple marcha y el sonido de trompetas hacer caer muros tan resistentes? A lo largo del siglo XX, varios arqueólogos han investigado las ruinas de Jericó y encontraron restos impresionantes. Uno de los hallazgos más impactantes fue realizado por la arqueóloga británica K., quien excavó la zona en los años 50. Ella identificó restos de enormes murallas y, lo más sorprendente, evidencia de un colapso repentino. Las paredes parecían haberse derrumbado desde dentro hacia afuera en lugar de ser destruidas por un ataque externo. Este hallazgo coincide con el relato bíblico donde las murallas no cayeron por arietes ni catapultas, sino por el poder de Dios. Algunos estudiosos han intentado encontrar una explicación natural para este evento. Una de las teorías sugiere que un terremoto fue el verdadero causante de la caída de las murallas. De hecho, Jericó está ubicada sobre una falla geológica, y los temblores de tierra eran comunes en la región. Los científicos argumentan que un terremoto fuerte en el momento adecuado podría haber hecho que las murallas se desplomaran. Pero aquí está el detalle más intrigante. ¿Cómo podrían Josué y el pueblo de Israel haber predicho exactamente cuándo ocurriría un terremoto? Y aún más, ¿cómo fue posible que el terremoto ocurriera justo en el momento en que sonaron las trompetas y los gritos de guerra? Ahora, prepárate, porque la siguiente construcción que exploraremos es aún más misteriosa y fascinante. Imagina un edificio tan majestuoso que sus paredes estaban revestidas de oro puro, donde la luz del sol reflejaba un resplandor celestial. Un lugar sagrado, diseñado para albergar la presencia de Dios. Ese era el Templo de Salomón, la construcción más grandiosa jamás erigida por Israel. Pero, ¿cómo se construyó esta maravilla arquitectónica? ¿Qué revela la arqueología sobre su existencia? Y lo más importante, ¿cuál es su verdadero significado espiritual? Salomón, el rey más sabio de Israel, recibió una misión de su padre David, construir una casa para Dios. El lugar escogido fue el monte Moria, el mismo donde Abraham casi sacrificó a su hijo Isaac. La construcción fue un proyecto monumental. Las piedras utilizadas fueron esculpidas con una precisión asombrosa y transportadas hasta el templo sin el sonido de martillos o herramientas, tal como Dios había ordenado. El cedro del Líbano, una de las maderas más preciadas de la época, fue traído en grandes cantidades para embellecer el interior. Y lo más impresionante de todo, el interior estaba revestido completamente de oro puro. Querubines esculpidos, palmeras y flores decoraban las paredes, mientras que el lugar santísimo, el sitio más sagrado, albergaba el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Tras 7 años de arduo trabajo, el templo finalmente estuvo listo, pero algo aún más grandioso estaba por venir. Salomón convocó a todo el pueblo de Israel para una ceremonia inolvidable. El rey, frente al altar, hizo una oración pidiendo que Dios habitara en ese lugar. Y entonces algo sobrenatural sucedió. Una gloriosa nube llenó el templo y el fuego del cielo descendió sobre el altar, consumiendo los sacrificios. Era una señal clara de que Dios aceptaba ese templo como su santuario. Los israelitas, arrodillados y maravillados, se dieron cuenta de que estaban en presencia de Dios. Ahora, prepárate, porque la siguiente construcción que exploraremos es aún más asombrosa. Imagina un mundo donde toda la humanidad habla un solo idioma, sin barreras, sin fronteras, todos unidos en un solo propósito: construir una torre tan alta que tocara el cielo. Pero en lugar de acercar a los hombres a Dios, esa ambición despertó su ira.
Y entonces algo increíble ocurrió. La comunicación entre ellos fue interrumpida y la construcción se detuvo para siempre. Pero ¿qué fue realmente la Torre de Babel? ¿Existió en realidad? ¿Qué nos dice la arqueología sobre esta historia? Y lo más importante, ¿cuál es la gran lección que esta construcción nos enseña hasta el día de hoy? La Biblia nos relata que, después del diluvio, los descendientes de Noé comenzaron a expandirse y poblar la tierra. En cierto momento, decidieron asentarse en la llanura de Sinar, lo que hoy correspondería a la región de la Mesopotamia. Con una tecnología innovadora para la época, como los ladrillos cocidos al fuego y el betún como argamasa, comenzaron a construir una torre que tocara los cielos. Pero la torre no era solo una obra arquitectónica, sino un símbolo de orgullo y autosuficiencia. Vamos a hacernos un nombre para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra, decían según Génesis 11:4. Estaban tratando de desafiar la voluntad divina, buscando un logro que los uniera para siempre. Pero Dios intervino y tomó una decisión drástica. Confundió el lenguaje de los hombres, de modo que ya no se entendieran entre sí. Imagina la escena. Un trabajador pide un ladrillo, pero su colega entiende que pidió agua. El maestro de obras da una orden, pero nadie la comprende. En un abrir y cerrar de ojos, el caos se apoderó del lugar de trabajo, y así la construcción de la Torre de Babel se detuvo. La gente se vio obligada a dispersarse por el mundo, formando diferentes naciones y culturas. Este evento marcó el origen de los idiomas que hablamos hoy en día, pero ¿es solo un mito o hay evidencias reales de la Torre de Babel? Muchos estudiosos sugieren que la famosa torre pudo haberse inspirado en las zigurates, estructuras religiosas en forma de pirámides escalonadas comunes en la antigua Mesopotamia. La más conocida de ellas es Etemenanki, un enorme templo situado en Babilonia, dedicado al dios Marduk. Las inscripciones babilónicas describen este lugar como la casa que une el cielo y la tierra, lo que hace que su propósito sea muy similar al de la Torre de Babel. Los registros históricos indican que Etemenanki fue destruido y reconstruido varias veces antes de ser finalmente abandonado. ¿Podría ser esta la torre mencionada en la Biblia? Aunque no hay una respuesta definitiva, la similitud entre las descripciones es, de hecho, impresionante. Ahora, reflexiona sobre tu vida. ¿Qué has estado construyendo? ¿Estás creando algo para la gloria de Dios o solo para tu propia exaltación? Si deseas edificar tu vida conforme a la voluntad de Dios, comenta ahora: Señor, quiero edificar mi vida en ti. En el próximo capítulo exploraremos otra construcción bíblica que desafía la lógica y la historia. Imagina vivir en una época en la que tu pueblo fue arrancado de su tierra natal, llevado al exilio, y vio el templo sagrado ser destruido. ¿Eso significaba el fin de la conexión con Dios? No para los judíos. Cuando regresaron del cautiverio en Babilonia, trajeron consigo un sueño: reconstruir el templo y restaurar su fe. El segundo templo de Jerusalén no fue solo un edificio, fue un símbolo de renacimiento, esperanza e identidad para toda la nación. Pero ¿cómo fue construido este templo? ¿Qué lo hacía único? ¿Y por qué fue destruido? Después de 70 años de exilio en Babilonia, los judíos finalmente recibieron permiso para regresar a su tierra. El rey persa Ciro el Grande no solo permitió esto, sino que también ayudó con recursos para la reconstrucción del templo. Sin embargo, cuando comenzó la construcción, se enfrentaron a una dura realidad. El nuevo templo no sería como el de Salomón. Sería más pequeño, sin el resplandor dorado en sus paredes y sin la arca de la alianza. Los ancianos que recordaban la grandeza del primer templo se emocionaron y lloraron al ver el nuevo templo, que parecía una versión pálida del anterior.
Pero Dios envió un mensaje a través del profeta Ageo. La gloria de esta última casa será mayor que la de la primera. Ageo 2:9. ¿Qué significaba este mensaje realmente? Cómo un templo aparentemente inferior podría ser más glorioso que el de Salomón. Siglos después, el rey Herodes el Grande decidió expandir y embellecer el segundo templo. Lo transformó en una de las construcciones más impresionantes del mundo antiguo. Herodes amplió la explanada del templo, creando un enorme complejo de columnas y pasarelas, y revestió partes de la edificación con oro y mármol blanco. El resultado fue un edificio magnífico que reflejaba la luz del sol de Jerusalén, dejando a todos los que lo visitaban maravillados por su belleza impresionante. Este templo se convirtió en el corazón del judaísmo. Fue allí donde Jesús enseñó, expulsó a los mercaderes y anunció que un día sería destruido. Y así ocurrió en el año 70 d.C., cuando los romanos sitiaron Jerusalén durante la primera revuelta judía. Después de meses de lucha, finalmente invadieron la ciudad y prendieron fuego al templo. Los relatos históricos indican que el oro se derritió y se deslizó entre las piedras, lo que llevó a los soldados romanos a desmantelar todo para recoger el metal precioso. Hoy en día, lo único que queda de aquel majestuoso templo es el Muro de las Lamentaciones, un fragmento de la estructura que aún permanece en pie, recordando a los judíos la grandeza y el dolor de la pérdida del templo. El templo era el lugar donde habitaba la presencia de Dios, donde se ofrecían sacrificios y el pueblo buscaba perdón y orientación. Pero algo cambió cuando Jesús vino a este mundo y trajo un mensaje revolucionario. Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Juan 2:19. Ahora reflexiona conmigo. Si Dios quiere habitar en ti, ¿está tu vida preparada para recibirlo? Si deseas ser un templo vivo para Dios, comenta ahora: Señor, habita en mí. Esto fue solo el comienzo. Si deseas entender aún más sobre la historia bíblica, te invito a ver el video sobre cómo era la vida en Israel en 1900, esa época. Descubrirás detalles fascinantes sobre la cultura, el día a día de las personas, sus vestimentas, alimentos y cómo la fe moldeaba cada aspecto de la sociedad. Haz clic en el video en la pantalla y embárcate en este viaje en el tiempo.